Listo. El día de hoy vamos a platicar con Salvador Mendiola sobre sus posturas respecto a Andrés Manuel López Obrador. Platícanos por qué te opones a Andrés Manuel López Obrador o cuál es la razón por la que no estás satisfecho con su presidencia. La historia es larga y trataré de ser breve. Al personaje en sí o al ser humano concreto, lo conozco desde, creo yo, 1973. Lo he visto ser como va siendo durante ya casi medio siglo, y tal como lo vi cuando yo era un joven idealista, poeta, que en ese momento era de izquierda, vi en él a un gorila reaccionario priista, que en las asambleas estudiantiles de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la cual yo asistía como oyente a clases importantes de los chilenos que acababan de llegar en 74, por ejemplo, después del golpe de Estado en Chile, Andrés Manuel, que era el niño priista consentido de Carlos Pellicer, iba y nos decía en las asambleas estudiantiles que solo había revolución dentro del PRI, que todo lo que fuera revolución fuera del PRI no era institucional y que entonces iba a fracasar como la torpe guerrilla del Che. De esa manera lo conocí siendo el joven, le vi sus limitaciones de cultura, de formación, de intelectualidad. Y con el tiempo lo identifiqué como un megalómano paranoide, con una obsesión fetiche de ser guía de una nación, algo que tiene que ver mucho con las ideologías religiosas, creerte mesías. Te lo provoca por lo común la madre y conflictos graves con el Edipo padre, pero ya no me meteré por ahí, se lo vi a este sujeto. Desde que tuve oportunidad, lo declaré cuando lo vi como subía como un buitre por los espacios del PRI. Él mismo en las asambleas dijo que él tenía la capacidad política de hacerle entrismo al Partido Comunista y hacer que la izquierda regresara a la razón institucional. Y eso lo decía ahora ya en fines de los 70, principios de los 80. Ahí un gran amigo y maestro tabasqueño me hizo ver el modo como Andrés Manuel era un oportunista, sin ideología, con el bla 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 del libro de texto gratuito y Benito Juárez y sus locuras, y que como veleta se iba a acomodar donde fuera con su ilusión de ser presidente. Siempre lo consideré lo suficientemente delirante y diré evangélico como para fracasar ante una sociedad intelectualmente educada por los jesuitas y los católicos. Pero los jesuitas yo creo que le vieron la utilidad y lo acabaron de grillar. Y así nos lo fueron convirtiendo en el monstruo que llegó a ser ya como gobernante de la Ciudad de México. Hay un mito creado por su discurso ideológico que hace olvidar los secuestros, los robos de los bancos, los apagones, las construcciones delirantes del segundo piso, el absurdo de las cuentas del gobierno, cómo robaban sus compañeros. Y entonces todo eso durante 30 años me ha hecho ver que este sujeto va a destruir a México. Lo dije por los medios, no era mi actividad política, yo soy ante todo un poeta y un catedrático, pero lo dije por los medios y por eso ahora mi eslogan en las redes es te lo dije.
En la revista Etcétera publiqué 70 artículos contra él que luego se espantaron y los quitaron, acusándome de misógino sin poderlo demostrar, dando a entender lo terrible que es la dictadura, que no enfrenta a sus opositores con argumentos, sino con calumnias, con mentiras, incluso con la muerte, como le pasó a la gobernadora de Puebla. Todo eso veo que es lo que puede hacer alguien megalómano, paranoide, cuando tiene todo el poder en sus manos por las habilidades del populismo totalitario que le injerta a él lo que se llamó el Grupo de Sao Paulo, ahora Grupo de Mérida, Tren Maya. Y entonces sí veo en él todos los defectos del comunismo izquierdoide que se derrumbó con la URSS y que ahora da lástima en Cuba, metidos en su torpe cabeza reaccionaria y queriéndolos convertir realidad para México, que ya es estar haciendo otra vez colas para todo y sin su sana distancia. Todo eso es lo que más está, pues evidentemente en contra del tirano, ya con ínfulas de dictador. Tirano porque no respeta las leyes, no respeta los poderes, no respeta la opinión pública, eso es un tirano. Y luego un dictador porque aniquila los otros dos poderes y compra servilmente a los milicos. Con dinero los compra. Sé que no todos los militares de México son tan miserables como él comprenderá, pero sí veo cómo a los milicos buscalana ya los trae construyendo aeropuertos, trenes, entrando a la bolsa de valores. Este es el largo discurso que ahora sintetizo para explicar a alguien joven por qué estoy contra López. Muchas de las cosas que me platicaste podríamos adjudicarlas a otros políticos de México, ¿no? O sea, Claro, su ideal Lombardo Toledano, pero él nunca tuvo tanto poder. con cuál, o sea, en Lázaro específico, Cárdenas, otro ignorante, burócrata, que nunca ganó una batalla en la revolución. Era un vil burócrata, a la hora que había generales de verdad. Lázaro Cárdenas era un triste tinterillo, hábil como López para juntarse con el narco, donde más amapolas hay es en Michoacán. Lo dice la canción, ¿eh? El narco Cárdenas y su mamá llenaron Michoacán de amapolas, de marihuana con los Godoy. Eso es lo que la gente no se fija porque los educa en contexto gratuito con maestritos de la SEP. Y luego los jesuitas de la Ibero que se pasaron de su lado. el día de hoy, AMLO anunció que él dio la orden de liberar a el hijo del Al Chapo. hijo del narco. Sí. Es un delito ¿Es un delito? contra las leyes penales federales del artículo 150. Liberar delincuentes de delitos contra la salud. Dejarlos escapar, que no es liberar. Liberarlos hubiera significado que hubiera un decreto, una ley, pero aquí fue una orden que dejó escapar a un delincuente. Una orden cobarde, miserable, de un estúpido que no supo planear cómo detenerlo, o que por engañar a su amo Trump hizo este teatro donde ahora ya llegó a cometer un delito evidente, manifiesto, flagrante. ¿Cómo ves la relación entre Donald Trump y... Perdón, Sí, te sí, escucho. ¿cómo ves la relación entre Donald Trump y AMLO? Serví por completo de parte de AMLO y de Trump feliz de la vida. Digamos que para López la catástrofe de la pandemia le cayó como anillo al dedo. Yo digo que a Trump el culo de López le cayó como anillo al dedo. Y luego con el afeminado Ebrard,
pues en las garras del machote Trump que no hace con ello. Y luego la tarada otra que no sabe inglés, pues Trump los tiene en sus manos, ¿no? ¿En qué sentido? Tratado, ¿cómo nos trae con el tratado? No se ha firmado el tratado, no funciona el tratado Me, hasta que él sea presidente. Y López, ¿cuánto le va a tener que entregar del narco mexicano para que Trump pueda seguir haciendo negocio luchando contra el narco, que son sus cuates también? Solo los niños de la SEP, de primaria, creen que el narco y el gobierno son entidades diferentes. Pero yo en mis clases de hace al menos 30 años demuestro que el narco y el gobierno son lo mismo. Godoy, Bartlett, López, Bejarano. tú, Bejarano era el dueño de los narcomenudistas de la UNAM. ¿cuál es la conexión entre AMLO y el narcotráfico? Ellos lo mantienen, ellos lo pusieron, ellos lo apoyan. El PRI era narco, López es narco. Los antinarcos intentaron ser los del PAN. ¿Y cómo les fue? Pero López de inmediato se doblegó al narco con tal de ganarle a Calderón en su locura megaloide, paranoide. ¿Ganarle en qué? Calderón le ganó la elección limpiamente. Calderón le jugó con la opinión pública genial y dijo: López es un peligro para mí. Y le ganó. Tiene una familia decente, no hay una mujer abandonada con cáncer y un mito de que él la bajó cargando. No, ahí está la señora, están los hijos. Los hijos no se volvieron ricos de un día para otro, los de Calderón. Y entonces López lo odia, es la pureza, es la limpieza, si quieres, el sano alcoholismo de los buenos políticos, como Winston Churchill, como Roosevelt, y no estos idiotas que no beben como López Obrador. Porque con 2 vueltitas que les da Trump, ya se mareó el pendejo y ya le entregó la soberanía nacional. Y somos el muro y lo pagamos muy caro. ¿Me podrías, mencionaste que AMLO es un narco? ¿En qué sentido estás? No, él no es un narco. Ajá. Él es un títere en manos de los narcos. Si nos pusiéramos en mis tiempos, sería cosa de revisar el texto de Marx sobre Luis Bonaparte, el 18 Brumario a Luis Bonaparte. López es como Luis Bonaparte. Es un imbécil idiota que se cree Mesías y al que lo puede engañar cualquiera. Desde matarle a la primera mujer con cáncer, y vamos a decir en la telenovela, cuando venga la telenovela, que salga que el pigmeo Ibarra le manda una secretaria güerita a que se adueñe de su sexualidad, con la que tiene 3 hijos de Duarte, ¿no? ¿Alcanzas a percibir todo eso? Él es un títere, él nada más es una fachada, no tiene ideología, no tiene formación, sus libros los escribieron otros. Yo puedo dar nombres: Figueiras de la Facultad de Ciencias Políticas, Carola García. Entonces, López es un títere. ¿Y qué es un títere? Es un muñequito. Es, Sin embargo, este es López. algo que, Este es López. Este es López. Él es a él le dan los guiones. Y él es algo, el payaso que cuenta los chistes. algo que AMLO ha mencionado muchas veces es que existe una cúpula del poder que él llama mafia del poder, que en Sí. realidad, si le pudiéramos llamar así a la élite de México, podremos observar que la mayoría de la élite en México se opone a AMLO. ¿A qué se debe esto? Salinas se opone a AMLO. No, Salinas, Salinas Pliego. el de los Electra. Slim se opone a AMLO. Unos políticos chiquitos se oponen a AMLO, unos empresarios chiquitos se oponen a AMLO, pero la alta burguesía va con AMLO. Romo,
Romo es la alta burguesía y está con AMLO. ¿Quién les enseñó a ustedes a analizar el capitalismo si así lo analizan? No Bueno, perdonan así, entonces, castigan a Gilberto Lozano. Ándale, qué machotes. por qué apoya entonces, todos estos empresarios que me mencionaste, por qué apoyan a López Obrador? Eh, Negocios. El empresario va a hacer negocios. Al empresario lo que menos le importa es la patria, el himno, el escudo nacional. Negocios. Negocios como los que hace ahorita el desdichado de Electra, ¿no? Que se queda con la educación pública y él va a publicar los libros de texto. Con su gato Moctezuma, el mismo Moctezuma que se arrodilló ante Cortés y ahora deja que López ofenda a Cortés, que a su tataraputabuelo le puso en la madre con una gran conquista. Y conquista de entre homosexuales, porque no hubo espadazos. Moctezuma era gay, LGBT, estamos en junio. okay. Bueno, para muchas personas en México, los sexenios anteriores han sido catastrofales, ¿no? O sea, si Sí, pero comparáramos ve los números, números, ninguno como el de López, ninguno como el López. ninguno. O sea, todos los sexenios desde, si quieres, Adán y Eva, México creció. Y en un solo sexenio se cayó como no se cayó con López de Santana, como no se cayó con el torpe de Benito Juárez, que tampoco entendía de administración pública. O sea, nunca se había caído la economía nacional en 18 meses como con López Obrador. Y los que eran malvados y ladrones la hicieron crecer y nos repartieron. Y este que nos quita la corrupción nos deja pobres a todos y no reparte. Ah, Triste ilusión ideológica, ¿no? Los engañan muy fácil. Maestras de primaria, maestros de secundaria, preparatorias, si son de la UNAM, peor. ¿Cuál es la ideología Solo de, sirve para ver dóciles marxistas corruptos. cuál es la ideología de AMLO, si me pudieras definir? Bueno, tú mencionas que no tiene ideología. Populismo totalitario. Carl Smith, Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, nada más. Marta Jarneco. Ya no le agregues más, eso es todo. Y- Populismo totalitario. Con limosnas, comprar clientes y hacer un Estado total que no permita que exista mercado libre ni opinión pública libre. Así es, así se encumbró de verdad el nazismo, así se encumbró Mussolini, así se encumbró Perón, así se encumbró Fidel Castro, así se encumbró la momia ahora gorda de Corea del Norte, Ho Chi Minh, toda la URSS, Stalin, populismo totalitario. Engaña a los jóvenes ignorantes con chorro marxista, quítale su dinero a la clase media, dales limosna a todos los pobres, haz que la clase media se vuelva pobre y enriquece a los más poderosos. el siguiente año AMLO ha anunciado que va a haber una revocación de mandato. Eso Hasta se, el 22. En ¿cómo? el que viene le podemos ganar todos los espacios a Morena. Pero ¿para qué esperar si ya hoy cometió un delito? ¿Qué sería, en tu opinión, lo que se debería proseguir? Yo creo que lo inmediato es conseguir el desafuero y el juicio político y luego el juicio penal. Sería histórico realmente ahora sí para América Latina. Sería, creo que, ejemplar ante Trump. Creo que nos abriría un mundo nuevo ante Europa. Si nos atrevemos a hacer lo que se debe hacer, ver al viejito senil incapaz de gobernar, a este criminal que deja morir a su pueblo en la pandemia porque no quiere soltar el dinero con el que los va a chanchullar en el 21 y el 22. ¿Cuál Se es va a la... sentir. Ya para septiembre de este año, la gente va a ver cadáveres en las calles. Entonces hay que tratar de conseguir que antes del 1 de diciembre, tal como marcan las leyes de México, se vea que no sabe gobernar y los poderes le reclamen el cargo y se lo quiten.
¿Quién ocuparía su lugar? ¿O ¿Cuál sería la alternativa? Inmediato sería la secretaria de Gobernación, que tendría que llamar a elecciones a más tardar en 9 meses. Tendría que quedar totalmente, digamos que sometida a los otros dos poderes, que serían el poder legislativo y el judicial. Ya no sería presidente autoritaria como López. La señora se nos muere de coronavirus antes, y entonces cada uno de sus secretarios lo controlamos mejor como pueblo. Pero ya la señora en lo que hace chambritas ya no es López. Cualquier alternativa AMLO te parecería una mejoría Sí, entonces. hasta un meteorito que cayera sobre México sería menos dañino que AMLO. Que López. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo? López se propuso ser el Mesías. Eso es un error ideológico muy grave. No lo debimos de haber permitido. Yo me acuso de haberlo permitido. Ahora que lo está haciendo, lleva a la nación al abismo visible, predecible, no es sorpresa. ¿Por qué, Nada ha hecho que no demuestre su ignorancia para gobernar y su locura mesiánica. por qué ganó las elecciones? Si es, o sea, Porque son iguales los que votaron por él. Ese es mi problema. Hay 30 millones de mesías cobardes que en cuanto les inflaron uno, todos se unieron con él. Mi hipótesis y mi tesis, y nadie la ha rebatido, es que son los pueblos corruptos los que eligen a los gobernantes corruptos. Nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad lo contrario. La URSS era corrupta, el zar era corrupto, Lenin fue 1000 veces más corrupto. Y después de Lenin, Stalin más corrupto. Y así lo puedes ver. Mao Zedong. Cuando los pueblos apoyan corruptos, es que el pueblo es corrupto. ¿es AMLO México corrupto? tiene 32 millones de corruptos visibles contra 100 millones de no corruptos. ¿Es AMLO corrupto? Totalmente, sí. En qué sentido? ¿Qué es? Porque se junta con puros corruptos. ¿Eh? Se junta con puros corruptos y no les quita lo corrupto. Por Se ejemplo, junta con Bejarano y no le quita lo corrupto. Se junta con Imas y no le quita lo corrupto. Se junta con Ponce y no le quita lo corrupto. Se junta con Bartlett y no le quita lo corrupto. Se junta con el Baester y no le quita lo corrupto. Se junta con Salinas y no le quita lo corrupto. Se junta con Azcárraga y no le quita lo corrupto. Se junta con Moctezuma y no le quita lo corrupto. Se junta con Batres y no le quita lo corrupto. Se junta con Sheinbaum y no le quita lo corrupto. ¿No es como para sospechar que a lo mejor él pueda estar corrupto? ¿O no les enseñan eso en la primaria, que 80 argumentos en contra aniquilan la mentira del demagogo? me parece que no. Pues si no funcionan en ti, ese es mi problema. Porque yo al que le estoy quitando la mentira del demagogo es a ti, no a los 32 millones que desprecian. ¿Y tú consideras que la causa de la liberación del hijo del Chapo fue corrupción? Sí, claro. Ok. No se puede ser Robin Hood siendo presidente de la República. O es Robin Hood o es presidente de la República. Las dos cosas son corrupción. Ok. Em, Otro de los puntos polémicos de las decisiones de AMLO ha sido la invitación a doctores cubanos a México. ¿Cuál es tu posición al respecto? Yo estuve en Cuba, conozco Cuba. Esos médicos son pura, ¿qué será? Pacotilla para hablar en camarones. En Cuba, los médicos verdaderamente con conocimientos de medicina no son más de 200 personas. Los demás son médicos de invento, de la revolución. Eh, Dentistas que cuidan que no haya calles y médicos generales que te recetan aspirina. Y ya, la gente se enferma, se muere y no lo sabemos aquí. Nos inventan que hay un gran sistema de salud, pero no hay pruebas.
Ya no ganan las Olimpiadas, ya no hay buenos beisbolistas, ya no hay buenas bailarinas. Bien. En Cuba yo conversé con varios estudiantes de la universidad. El momento que me hizo llorar fue cuando conversé con un ingeniero especialista en medicina computacional. Y le dije, wow, en Cuba hay eso. Y le dije, enséñame tu compu. Y fuimos a su casa en el centro de La Habana y con dos cartulinas tenía una computadora. En una había dibujado un teclado y en la otra había dibujado una pantalla y con eso le habían enseñado cómputo al idiota. Y creía que sabía cómputo. Así están estos médicos, son adoctrinadores educados en Cuba para formar estas brigadas ahora de denunciantes, de enemigos del cuatrote de lo. Ellos son los que se están encargando de adoctrinar. Llegan a los hospitales, se fuman un cigarro, entran, checan y se van a hacer campaña alrededor de los hospitales. Nadie los ha visto dentro de los hospitales. No hay fotos de ellos atendiendo enfermos. Pero sí se están reuniendo con los grupos de choque de López para adoctrinarlos. Y ¿Cómo va a se ser eso? ganan en teoría cada uno de ellos $6,000 al mes. De esos el Estado cubano les quita 5,000 y ellos se quedan solo con 1,000. Con 1,000 tienen que mantener a toda su familia en Cuba. Entiendo por qué son tan miserables, pero me da miedo que estén en México. ¿Para qué los trajo entonces López Obrador? Adoctrinar, ¿Sí? son adoctrinadores. De, No va de- a confiar en mexicanos porque no tiene programa para México, a él le dan órdenes. No lo dejaron adoctrinar porque les hubiera quitado el poder a Maduro, a su amo Evo, al de Nicaragua. Y entonces desde Cuba le controlan todo a todos. La momia Raúl Castro es el que tiene los hilos de todos los títeres de izquierda o populistas, excepto Trump y Bolsonaro, en el continente, considerando gloriosamente que Trudeau no es populista. ok. Mm. ¿Habría, habría algo que vieras positivo respecto a la gobernatura de AMLO? ¿Hay algún punto positivo, algo rescatable? Honestamente no. Eh, Piensa, mi querido Jacob, llevo 30 años criticándolo. Todos mis amigos, alumnos, conocidos políticos, han habido un momento que me dicen, ¿no será eso una enfermedad mental tuya? Y les digo, pues fíjate que mientras eh, más me lo dicen, yo trato de abrir mi mente racional, habermasiana, eh, de los hermanos Caso mexicanos, a la pluralidad y la diversidad, y le busco algo positivo a López. Y lo único que le encuentro positivo es que es un gran estandopero. Es el cómico que México necesita. Las majaderas son increíbles, es morirte de risa de principio a fin, con su Lord Molécula. ¿Quién iba a conseguir personajes así? Derbez, jamás, ¿no? Mi alumna tonta de Aragón que interroga y no encuentra las preguntas en el celular. Pues yo lo que le veo de único positivo es eso, y lo escribían, etcétera. Es un gran cómico, ayudémoslo para que se vuelva cómico. ¿Qué es lo que se requiere que cambien las medicinas con lo que lo tienen idiotizado? Espero que sepas que está enfermo de diabetes, que tiene la presión alta, y que eso permite meterle un chingo de drogas anfetamínicas, que le quitan toda voluntad personal, solo obedece órdenes. Y la orden que le da es: tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres Dios, tú eres el Mesías. Y luego le dicen que diga, si ves cómo tiene ahí todo lo que tiene, que están escribiendo en la computadora, en su atrilito, en las majaderas, Derbez o Adal Ramones, en eso sí le dan las buenas y las malas, porque saben improvisar. ¿Por qué consideras, bueno, sería otro tema, pero ¿por qué consideras que AMLO no viaja al extranjero y sus medidas de austeridad Con la que... integridad, campeón sin corona.
¿Cómo? Sí tiene un alto grado de culpabilidad, yo creo, en su conciencia megalómana paranoide, de crímenes que si no los cometió él, cuando menos siente que pudo haber ayudado a que ocurrieran. Y eso te crea una mente muy insegura, sobre todo cuando alguien te habla en un idioma que no entiende. Y eso le da mucho miedo a él, en su estado psíquico. Vive en el engaño priista antiguo, ¿no? Hace 30 años que el PRI no es así, de que si te encierras en tu nación, no te pasa nada malo, porque todo el mal está fuera de tu nación. Una ilusión de avestruz, decían mis profesores de universidad. Entonces es una mente de avestruz, es un campeón sin corona. No tiene la calidad humana de Hugo Sánchez, del Toro Valenzuela, ¿Te por refieres a los hablar de futbolistas? gente chiquita como él. O sea, ¿Te, no te, puede hablar en inglés. te refieres a Hugo Sánchez, el futbolista? Sí, el gran futbolista, el Pichichi, nos engrandeció como López no puede. O sea, yo a Pichichi, a mí los Pumas me dan risa, yo soy de la América, yo sí estudié. Pero Hugo Sánchez fue algo excepcional. Qué horror que lo trataran como a Messi, ¿no? Que no le hicieran la selección que merecía. Y en eso tuvo que ver mucho el maldito Borja y el Ganso Padilla que se acaba de morir. Pero bueno, esos son otros chismes. De ese Hugo Sánchez sano. El doctor Hugo Sánchez, odontólogo. O Bueno, sea, Borja. ¿y a qué se debe que AMLO tome todas estas medidas de austeridad? O sea, todo parecería indicar que Una AMLO... mala educación como administrador público. ¿Cómo? Funciona como Sara García, como abuelita. Cree que si no abre el monedero no gasta. Cuando la administración pública es saber vivir con créditos. Yo soy pobrísimo como profesor de la universidad, maltratado por los amloístas de estar con medio tiempo, me dejaron con 8 horas, pero sé manejar las tarjetas de crédito y tengo crédito por millones de pesos, moviendo crédito, sabiendo deber dinero y no tengo casi ni que pagar. Si él hubiera estudiado administración pública sabría eso, pero no, él no estudió eso. Y entonces, por ejemplo, el dinero que ahora le llega realmente como un obsequio por la pandemia, no lo gasta, pero lo va a terminar tirando en limosna. Allí hay un personaje que yo siento que es realmente su modelo ideal, y es el arzobispo Aguiar y Seijas de los tiempos de Sor Juana Inés de la Cruz. También ese era el arzobispo de la austeridad total. Quería que el oro de los altares se fundiera y se les diera a los pobres. Todo el dinero de las arcas de la Nueva España lo gastó en darles limosnas y limosnas a los indios y a los pobres, en la ilusión de que dándoles y dándoles limosnas los iba a sacar de pobres. Cuando se murió, la Nueva España entró en conflictos por todo el dinero que los dejó endeudados. Y por eso los pudo tumbar algo tan tonto como el cura Hidalgo, porque los tronó ese obispo un siglo entero. López puede ser peor en su manera de ser austero. Saber gobernar es saber realmente invertir. Y para invertir hay que conseguir crédito. Él no lo sabe. Él es una mamá que nada más tiene dinero en su monedero y no va a gastar en tortillas porque se le acaba, no va a gastar en sal porque se le acaba, no va a gastar en chiles porque se le acaba. Entonces, ¿qué vamos a comer? Dedo, 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 atole con el dedo. Así es, Okay. una mamá tonta. Bueno, pero digamos que tú dices, en todos los sentidos estamos ahora peor que como estábamos durante el sexenio de Felipe Calderón. El que digas, sí, el que digas, el de Díaz Ordaz, Elías Ordaz. Okay. sí, el de Díaz Ordaz. El de la revolución también. ¿Y cuál de la revolución? Ahí no había sexenios. Bueno, el de 1910 a 1916, digamos.
fue el peor momento en el siglo XX para México. Sí. Una bola de estúpidos como López Obrador, ahora del norte, en lugar de aceptar lo que iba a ser una constitución que lo intentó hacer Carranza, optaron por juntarse con el narco y delinquir, hasta que fue necesario que los cristeros los aplacaran. Yo no veo nada bonito en esa revolución. De ahí salió Cárdenas, el miserable. Y los venenos de petróleo, el diablo. Pero los mexicanos no tienen memoria, esta es nuestra desgracia. La SEP, es culpa de la SEP. Algo muy curioso que mencionaste, los préstamos, ¿no? O sea, ahorita el FMI le acaba de prestar a Andrés Manuel, bueno, al gobierno de México, $1,000,000,000, ¿no? Sí. O sea, sí se está endeudando, ¿no? O sea, Claro, eso es lo terrible. Es una deuda ventajosa para él, porque como es deuda por pandemia, se puede tardar todo el tiempo que quiera en pagarla. Igual pudo haber conseguido unas sin necesidad de pandemia. Con esa deuda, él todo lo que espera es tener dinero para comprar votos en 21 y luego en 22, con el pretexto de la revocación y a mano alzada, declararse dictador hasta que alguien lo derrote por la fuerza, como hizo Hugo Chávez. Eso es lo ¿consideras que... que AMLO planea prolongar su mandato? Sí. Lo más barato, pasándoselo a Sheinbaum. Como Porfirio Díaz se lo pasó a otra persona, él ya sabe que se va a morir, pero él esperaría que su ideal de Morena ya se quede para siempre, como los Césares en Roma, como Napoleón Bonaparte en Francia, como Enrique VIII en Inglaterra. O sea, él cree que va a cambiar la historia y que para siempre lo vamos a recordar. Ese es el delirio ideológico de los mesías tropicales, que arruinan naciones porque sus pueblos son muy ignorantes. ¿Quién consideras que va a ser Imagínate su un sucesor? país donde la gente cree que la Virgen se le apareció a Juan Diego. ¿Quién va a ser su sucesor de No AMLO? hay idea. Sheinbaum ya está reprobada, que era su ideal. Él pensaba que teniendo a Sheinbaum no había problema. Le queda su anillo al dedo Ebrard, pero Ebrard ya va, como digamos que, de borreguito de Trump y mucha gente dudaría de Ebrard. Ya se la pasa más tiempo en Estados Unidos con José Ramón de la Fuente yendo a las fiestas gays, que viniendo a ver lo que es gobernar México. Siempre le saldría a relucir su línea dorada, como a Sheinbaum el Répsame. Entonces quedan ya las ratas más miserables, Patres, el divorciado de la Sopilota, el del Barzón, y seres más miserables todavía. Entonces realmente si siguiera Morena, esto va para el carajo. Bueno, Pero no creo que puedan seguir, o ya sea, ahorita... la persona de Andrés Manuel López Obrador va a dejar su mandato en Sí, 4 años. cuando se muera. O sea, eso podría ser en 10, 20 años, ¿no? O sea, digo. Sí. Y Pero, hasta entonces dejará el mandato. Ya ves que mandaba hasta cuando no lo tenía. o sea, él seguiría siendo el presidente de México. Hasta que le demostremos lo senil, pero bueno. El problema es, no creo que Morena sobreviva al dictador. Porque Morena solo se hizo sobre su personalidad, no hay personalidades de Morena. Todos los demás son floreros. Y él se encargó de eso desde 1985, de que en la izquierda solo hubiera floreros a su servicio, incluido Cuauhtémoc Cárdenas, el Porfirio Muñoz Ledo, los dirigentes del ESME. Todo fue quedando bajo el control del caudillo, del caudillo, del caudillo. Porque todos veían que era tonto, como con Hitler, hasta que le dejaron todo el poder. Bueno, ahorita tú nos estás planteando un panorama muy negativo con Andrés Manuel. ¿Consideras Exacto. que existe todavía alguna esperanza para México para que progrese y Sí, salga? claro, claro que sí.
O ¿Cuál sea, es yo el... trato de plantear como viejo lo peor para que los jóvenes reaccionen y eviten lo peor, ya que no se puede evitar todo lo malo. Ahora, hay ya mucha, diré, inquietud racional ante este mal gobierno y se empieza a manifestar de muchas figuras. Creo que lo conseguido por Frena ya fue excesivamente significativo, porque lo primero que se consiguió esta mañana es que se sepa en el mundo que el dictador controla los medios, que no se puede publicar en los medios críticas serias al dictador, solo acepta el dictador a Chumel Torres, a los que puede pisotear, pero ya enfrentarse con lo que fue los claxones de hoy en Cuernavaca, ya eso muestra que de los otros 100 millones de mexicanos que hay, ya se despertaron cuando menos 30 y que sí le ven que es un peligro para México y ya no lo van a descuidar. En eso confío. Veo los grupos de lo que llamo Chairos Peje Zombie de mi UNAM y con las cochinadas de Ackerman, ya lo que era el bloque pro AMLO se está volviendo arena triturada, porque ya hay personas que no pueden cerrar los ojos ante la corrupción de Ackerman, la corrupción de Bartlett, de Moctezuma, de ¿Cuál es sus la corrupción? ¿Cuál intelectuales es la corrupción de de Ackerman? molécula, ¿no? El Pedrito Solá de López Obrador. En qué consiste la corrupción de Ackerman? ¿Cuáles son sus actos de corrupción? Toda su familia viviendo del salario de su esposa, de Irma Sandoval. Toda su familia, sus suegros, sus hermanos, sus primos. ¿Quién paga ese salario? ¿De dónde viene? Irma Sandoval con dinero del gobierno de México. ¿Con qué La propósito? suegra que está, se supone, en Harvard, está pagada por el gobierno de México. El suegro que está en el Banco Mundial y le da los préstamos a López, está pagado por el gobierno de México. ¿Y con qué? Ackerman tiene todos los programas de la tele, por todos le pagan, no declara los impuestos. O sea, existe una mafia detrás del gobierno de Andrés Manuel López Obrador Sí, que no es... la idea del Gato Pardo, una novela italiana, es ponle la careta de lo que eres a quien no lo sea. Y eso es lo que ya hizo López, declaró mafia del poder a quienes no lo son. Entonces todos los que se junten con él, pues no son mafia ni poder. ¿Cuál? Bartlett tuvo que ver con la muerte de Rubén Jaramillo. Bartlett tuvo que ver con los muertos del 68. Bartlett tuvo que ver con los muertos del 71. Bartlett La- tuvo que ver con los muertos del PSUM. Bartlett tuvo que ver con los muertos de la DEA. Bartlett trae las manos llenas de sangre. Bartlett tuvo que ver con la muerte del periodista Buendía. De hecho, lo mandó matar un empleado de Bartlett. ¿Por qué no se lo dijeron en los debates? Yo me inquieto. ¿Por qué no se lo criticaron los jóvenes egoístas como el Gato Gatell? ¿Cómo son de miserables, no? Pero sé que solo son 32 millones, no más. Hay 32 millones miserables, 32 millones chambeando y 32 pues, en la ignorancia total. Esos van a la villa. O espera que salga el apóstol de la iglesia de la luz del mundo. para aclarar y para concluir, si si el partido de Andrés Manuel López Obrador pierde las siguientes elecciones y ganara el PRI, ¿sería una mejoría para México entonces?
No, no, esa es una suposición muy, diré, abstracta. O sea, es muy probable que ante los hechos de gobierno deba perder Morena en toda la República, porque en ningún lugar de la República está gobernando bien, en ningún lugar de la República. Incluso ya vemos actos dictatoriales en Baja California y los vemos cerca de delincuentes y narcos a cada rato. Entonces, lo, digamos, lógico es que tenga que perder un apoyo que se le dio a ciegas por seguir al caudillo. Pero ya cada quien vio que su diputado, su senador, su gobernador, su representante, solo está haciendo lo mismo que hacían los del PRI. Ahí es donde yo creo que Morena se está debilitando muy rápido. Eso hace pensar que si nos atenemos a la democracia mexicana, López ni siquiera se puede reelegir y se tiene que ir. Cualquiera de las opciones actualmente existentes como partido es muy débil para ofrecer algo mejor. Ni el PRI, ni el PAN, y los ahora mini-minis van a poder mucho. Hay que pensar en otra organización. Y Se ve, entonces, ahí es donde creo que cualquier persona que no sea Andrés Manuel López Obrador puede gobernar mejor a México si se atiene a la historia y a las leyes, que es lo que no respeta López. Cualquier persona, incluido Sammy, el de Derbez, que es mejor orador que López. bueno, ¿habría algo que te gustaría agregar antes de concluir respecto al Andrés Manuel, a este personaje de Andrés Manuel López Obrador? Lo necesario, diría, creo, Sor Juana. ¿Por qué Mendiola dijo todo lo que ya dijo? Nació en una familia católica de clase media con un padre muy honesto, entrenador de fútbol americano. Su familia Mejía prácticamente fueron taxistas, trabajadores populares, y para la familia fue una hermosa ilusión que él en algún momento en su tierna infancia dijera voy a ser poeta y que no le hicieran mucho ruido a eso. Lo dejaron estudiar economía, lo dejaron volverse ateo y que el 68 lo llevara hasta pensar en la guerrilla para hacer mejor al mundo, comenzando por México donde vivía. Mendiola viene de haber realmente puesto en la balanza qué elijo, la violencia o la razón. Estuvo en Ayotzinapa en 1977 y vio que la violencia era repetir el fracaso. Y desde entonces vigilo a los ayotzinapos y sus fracasos. Trató de entrar en contacto con lo que sí quedaba de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas y vio que se habían convertido en delincuentes, solo asaltaban bancos, secuestraban gente, se mataban entre ellos, pero ya no había ideas de revolución. Intentó hacer un partido trotskista con muchas personas y se fue dando cuenta que la política en México, mientras no vuelva a ser civil, eh, estaba perdida y en 88 decidió evitar desde la sociocultura que Cuauhtémoc Cárdenas nos volviera a la Cuba del oeste. Y desde entonces se propuso impedir que Andrés Manuel nos volviera a la Venezuela del norte, porque he visto que los países que siguen el modelo populista totalitario se quedan atrás en la historia por siglos, tal como se encuentra ahorita Venezuela entera o Cuba o Costa Rica ya. Entonces, ese Mendiola ha tratado de ofrecer resistencia contra el tirano López de manera sociocultural, mientras que los que apoyan a López, que son los verdaderamente peligrosos, le han hecho trampas e inmundicias a Mendiola, que ya las envidiaría el Marqués de Sade. Eso le ha confirmado a Mendiola que está enfrentado a las liendres pandrosas, a los peores de alma, a los peores de espíritu. Entonces,
todo esto que he dicho ahora lo digo como poeta mexicano, como catedrático de la Universidad de México, y pues todavía en lo que nos queda, y espero que sea para largo, de soberanía ciudadana cada quien. Eso es también importante tomarlo en cuenta. Yo no estoy enojado por viejito, sino por haber estudiado de verdad. Y que realmente me preocupe la libertad que se tiene que convertir en la obra de arte más bella. Hacer versitos como los de Jaime Sabines o los de Carlos Pellicer, que aceptaron diputaciones y robaron al pueblo, eso no es ser poeta. Lamerle el culo a Azcárraga con Octavio Paz, eso no es ser poeta. Terminar como el ridículo Bañuelo haciendo novelas cuando él en sus manifiestos infrarrealistas decía que la novela era una forma burguesa de engañar al pueblo, eso no ha hecho Mendiola. Y entonces desde ahí estoy tratando de hablar con 70 años, de estudiar, de llenarme de memoria de lo que ha sido México. Ese, pues, don que me entregó la República, al, por ejemplo, dejarme entrar a la tumba de Huijazó en Oaxaca, donde entiendo que solo han entrado 40 personas en el siglo XX y el XXI. Y entonces desde ahí estoy hablando, desde ahí estoy tratando de llamar a la razón. Ya en lo conclusivo, pues la razón inmediata es frenar al tirano. La siguiente es pues, pensar en una nueva constitución que impida que los corruptos sean los que ganen las elecciones. Y ahí es donde estaríamos platicando, Jacob, con gran gusto de mi parte, por el modo tan amable como me has interrogado y por demostrar, y así espero que sirva, a mis estudiantes que ya los mejores periodistas no van a la escuela a estudiar periodismo, hacen periodismo como tú. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos estamos viendo, Salvador. Hasta luego. Gracias a ti.